Y el gobierno volvió a desconocer el origen del informe de Big Data en medio de la polémica por los dichos del presidente Piñera sobre montajes y campaña de desinformación en su contra. Queremos conversar sobre la Big Data. ¿Qué es? ¿Qué podemos obtener de la Big Data? Nos acompaña aquí en el estudio Antonio Díez, director de Espacio Público y además socio de Anholster, que es una empresa, así se pronuncia, de precisamente Big Data. Y Data Science. Data Science. Sí. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos para clarificar un poco de qué se trata la Big Data y qué se puede obtener a través de la Big Data en cuanto a comportamiento de la población, si pudiéramos analizarlo. Muchas gracias por la invitación. Big Data es un término que agrupa tecnología, técnicas de modelamiento y en general cualquier tipo de metodología que uno esté aplicando a grandes volúmenes de información. Entonces acá hay desde plataformas tecnológicas, hay desde usos de algoritmos para predecir, estudiar cosas y hay un conjunto de metodologías en las cuales uno trabaja en esto. Ejemplos bastante típicos de predicción de comportamiento son el que yo sea capaz de predecir la canasta que tú quieres comprar en el supermercado. En base a tus compras pasadas y en base a las compras de personas parecidas a ti, yo podría decidir cuáles son los productos más factibles que tú te lleves en función de tus compras pasadas. Porque todo eso está registrado a través de las tarjetas de crédito, esa es la información que se tiene como información pura. Claro, y en ese contexto tengo la boleta dice que compré harina, levadura, compro sémola y así sucesivamente, y me puedo ir recomendando cosas a futuro sobre qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Ahora, la Big Data aplicada a las redes sociales. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué información podemos obtener de redes sociales aplicando esta metodología? ¿Se puede hablar de metodología? O sea, sí, conjunto de prácticas. O sea, usando esto en particular, las redes sociales, ¿por qué se llama que es un problema de Big Data? Porque tiene una volumetría, una velocidad y un contexto de velocidad de cambio bastante grande. Pero, por ejemplo, cuando en Twitter salen las tendencias se generan por Big Data o no hay tanta tecnología en Twitter como para poder decir que son datos de Big Data. O sea, yendo a ese punto, pero tratando de explicarlo un poquito en un contexto distinto. Si yo hubiese tomado toda la data de búsquedas de Internet antes de la muerte de Michael Jackson, me habría dado cuenta que la búsqueda de la palabra Michael Jackson era una de las 150.000 más buscadas en Google. Después de la muerte de Michael Jackson, la palabra Michael Jackson pasó a ser una de las 10 más buscadas durante 3 meses. Esa es la velocidad con la cual se mueve esto. Por lo tanto, no es muy extraño de que eventos sociales o eventos de actores sociales influencien cómo se va moviendo esta data en el tiempo. Por eso que cuando yo me conecto a Twitter y trato de meterme en esa cañería y escuchar todo lo que pasa ahí, es de una velocidad bastante rápida. Pero la clave es también tener la información de lo que ocurría antes para ver qué cambios efectivamente ocurrieron en el tiempo. Ahora, este informe que se entregó y que conocimos a través de La Tercera, que eran más de 109 páginas, ¿es un informe de Big Data o no? En general, uno trata de hablar de plataformas de Big Data. Un informe escrito de 109 páginas no es que sea algo actuable, justamente por la velocidad con cómo van cambiando las cosas. Eso fue como una foto de un momento. Es una foto. Entonces, el problema de que sea una foto es que usualmente estas fotos cuestan mucho hacerlas. O sea, es un revelado lento. Doy como ejemplo, el que una persona tuitee y que ese tweet se ha retuiteado varias veces y por cientos de personas y tal vez miles de personas respecto a un video, solo tiene relevancia si yo puedo mirar al principio esa cuenta. Era una cuenta popular, no era popular. Era una cuenta que tenía muchos seguidores, no tenía muchos seguidores. ¿Cuándo fue creada? El video, ¿es verídico o no es verídico? Entonces hay una parte de la data que tiene que ver con el contexto, que es súper importante saber cómo la estoy mirando. Y si miro solo una foto, lo que voy a mirar es: este tweet fue retuiteado un montón de veces. Ahora, para saber entonces el comportamiento que tuvo la gente en redes sociales, tendríamos que haber tenido ya esta misma foto tomada antes y eso nunca se aplicó. O sea, hasta donde yo sé, no.
los gobiernos en general tienden a tener plataformas que capturan esta data. Los gobiernos, me refiero a las democracias más avanzadas, tienden a tener plataformas que capturan esta data. Hay un contexto de privacidad de la información respecto a esto, porque desde lo que ocurrió con Facebook y Cambridge Analytics, en el cual Facebook compartió información privada de los usuarios con empresas, en general, estas empresas son muy quisquillosas en entregar información que permita saber más de los usuarios que el tweet mismo. Es decir desde dónde salió el tweet o de qué país vienen y cosas por el estilo, son cosas que en general estas empresas no son proclives a entregarlas. Y entonces, ¿cómo se puede establecer o cómo lo establece este informe que provenían de ciertos países? ¿Podemos pensar que eso ni siquiera es verídico? O sea, lo que ocurre con Twitter es que te permite identificar el lugar desde donde tú quieres decir que estás tuiteando. O sea, yo puedo decir que estoy en Santiago de Chile tuiteando y lo graba como la geolocalización de ese punto, pero también podría decir que estoy en Nueva York tuiteando y eso sería la información con la que sale el tweet. Y eso no tiene que tener, o sea, no hay cómo saber que no es así. Es que es una información de baja calidad, de la misma forma como la dirección de Internet, o sea, la dirección IP. Es una dirección que hay muchísimas formas de masquearla o de encubrirla. Por lo tanto, son informaciones que en general las grandes empresas de servicio como Facebook, Google, Amazon tienden a confiar poco en ella y usan otros factores de identificación de los usuarios, no solo la IP. Ahora, ¿a ustedes los contactaron desde La Moneda para poder realizar este informe? No fuimos contactados. Pero la empresa que tú diriges es una empresa altamente especializada en temas de Big Data. Sí, llevamos 18 años haciendo esto. Y los que trabajan en Big Data son ingenieros bien específicos, ¿no es verdad? Claro. O sea, lo que uno busca... O sea, lo que yo quiero saber, ¿hay muchos que puedan haber hecho un informe así? Hay muchos que pueden decir que trataron de hacer un informe así, como hay muchos que pueden decir yo soy capaz de manejar un auto de Fórmula 1 y efectivamente al momento de manejarlo lo manejaré como un auto de carretera común y corriente. Pero el talento que uno busca en este tipo de situaciones y tratando de ser lo más específico y dándole también un espacio al error en esto. O sea, hay una estadística de Gartner del año 2017 que dice que más del 80% de los proyectos de Big Data fallan. Por lo tanto, también démosle un espacio al error de tratar de hacer esto por primera vez en un contexto absolutamente de urgencia y de emergencia nacional. El profesional que trabaja en esto hoy en día, en análisis de datos, en modelamiento y en manejo de grandes volúmenes de información, es el profesional más buscado en tecnologías de información probablemente de la historia. O sea, una persona que sea capaz de programar y entender estadísticas para poder procesar datos es un profesional que tiene trabajo en Chile, en Estados Unidos, en Europa, a donde quiera. ¿Son muchos en Chile? Son pocos. Por lo tanto, ¿tú podrías saber más o menos quién pudo haber hecho este informe o los que en realidad tú conoces son los buenos y esto lo pudo haber hecho cualquiera? O sea, al nivel de generalidades que se ha publicado, yo diría que esto no es un informe de Big Data, son más bien tendencias a grandes rasgos con unos segmentos hechos que ustedes que la prensa los ha mostrado día a día, es decir, segmentos de usuarios no violentos. No es como una novedad respecto a lo que se ha visto en el día a día. Entonces no estoy capturando ningún comportamiento que sea particularmente interesante. Yo habría hecho un análisis un análisis al revés, es decir, habría mirado el contexto de interés, es decir, un saqueo. Y las personas que hayan sido detenidas en un saqueo, y a ellas las habría mirado sus WhatsApp, sus cuentas de Instagram, sus cuentas de Twitter, debidamente avalado por la ley. Y de ahí habría tratado de construir con información pública el contexto de qué es, dónde están y cuáles son y cómo se segmentan unos con otros. Este contexto debe venir desde arriba de información pública y bajar a segmentos súper específicos de usuarios es muy general. Por lo tanto, el problema perdona que te interrumpa, y el problema que sea general es que es poco útil para cualquier efecto, para cualquier uso específico. Es demasiada data. Exactamente. Ahora, ¿se puede hacer un informe de inteligencia a partir de la Big Data bien hecha? Sí. O sea, el gobierno tiene el monopolio de la información legal.
sabe perfectamente a quiénes detuvieron, sabe perfectamente sus números de teléfono, es capaz de hacer todas las solicitudes de llamado a las telefónicas, es capaz de hacer todas las solicitudes de navegación de páginas a todos los proveedores de Internet, pero había que hacerlo al revés, claro. Pero la clave de eso es tener una plataforma, o sea, es decir, una plataforma en la cual yo soy capaz de ingresar sospechosos de haber cometido ilícitos y ser capaz de que esa plataforma apoye el proceso legal que quiere llevar la Fiscalía o los órganos de inteligencia y seguridad. El hacerlo ex post tiene el problema que se trata casi de un análisis forense. Y el problema del análisis forense es que hay muchas de estas cosas que se van perdiendo en el camino. Les doy un ejemplo. Yo creo que hace un par de años atrás hubo un atentado de los rusos contra un ex espía soviético en el Reino Unido. Sí. No sé si te acuerdas. Con su hija. Exactamente, que tocaron una manilla y una puerta y que rociaron con un agente. Los ingleses tardaron algo así como 3 meses en determinar quiénes eran. Y eso que Inglaterra es de los países que tiene el mejor sistema de videovigilancia en el mundo. Pero lograron identificarlos, saber quiénes eran, por dónde habían entrado, cuánto tiempo habían estado y cómo habían hecho todo el proceso. Pero eso es porque ellos tienen una plataforma que les permite a ellos empezar a identificar personas, que la calidad de las cámaras les permite hacer ese tipo de reconocimiento. Esto no viene con la planificación de la emergencia, esto viene con la planificación de la seguridad nacional. Y esa planificación de la seguridad nacional es algo que toma mucho tiempo. ¿Cuán lejos estamos de eso? O sea, yo creo que, para todos efectos, yo creo que algo que sería sano es publicar el informe. Yo creo que si está hecho en base a información pública y tiene tanta información efectivamente de interés, si es en base a información pública, publiquemos las reglas con las cuales se definieron desde dónde vienen los tweets, de cuáles son los videos falsos y así sucesivamente, porque yo creo que eso empieza a definir efectivamente qué tipo de empuje en la reforma del Estado también necesitamos. Es súper difícil plantear que vamos a estar tocando redes sociales por la experiencia que hemos tenido nosotros con el Estado en Chile, sin tener una estrategia muy definida respecto al tipo de talento que queremos tener dentro del Estado. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo que esto es una actividad clave para cualquier gobierno, independiente del color político, pero tiene que haber una directriz muy fuerte respecto al tipo de talento que tiene que estar permanentemente metido o involucrado en este tipo de cosas. Y pareciera que había gran desconocimiento respecto a esto desde el gobierno cuando se publica cómo se pide un informe de estas características a las personas que contactaron inicialmente, porque lo que se quería era aprobar una tesis, que aquí hubo intervención extranjera y de gobiernos extranjeros, que esa era el dato, la idea que había en el gobierno y que se quería aprobar. Ahora, eso también me suena a cuando se habla de que hubo interferencia extranjera por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos o en el Brexit. Entonces, teniendo solamente esa información, yo creo que pensaron que a través de los tweets y a través de la información pública se podía rastrear. Pero, ¿en qué consistió esa intervención que aquí se arrastró una cosa absolutamente distinta al parecer? La percepción que me da a mí, para empezar a hacer ese tipo de tesis, significa que yo tengo información ex antes y yo soy capaz de detectar cambios de comportamiento. Por lo menos si yo lo tuviera que hacer. Si es en base a información pública, significa que estoy monitoreando Twitter en forma permanente y veo cambios notorios de lo que está ocurriendo. Si se ven cambios notorios respecto a eso, a mí me da la percepción de que no hay por qué no hacerlo público, si total la información es pública. Yo creo que el problema de que se hable del informe sin revelar el informe es que al final del día se abre a especulación. No ayuda en nada. Pero, por ejemplo, cuando se habla de que hubo intervención en Estados Unidos para las elecciones, ¿eso se pudo determinar porque hubo este análisis previo y se vio un cambio en el comportamiento en las redes? Yo creo que en Estados Unidos la gran ventaja es que hay mucho más empresas que están mirando esto en el tiempo y hay una relación entre el gobierno y las empresas en este ámbito que permite por lo menos tener un diálogo al respecto. Pero en Estados Unidos la gran crítica era que habían fábricas de contenido que tomaban estos perfiles de los usuarios y eran capaces de exponerles contenido absolutamente asociado a sus perfiles socioeconómicos o de preferencias políticas. Más que poner a bots publicando cosas. Y bots. Y bots, las dos cosas. Sí, que la parte que
que es absolutamente peligrosa y que erosiona cualquier democracia hoy día con las redes sociales, es tener el poder de construir contenido y el poder de hacer la difusión de ese contenido en forma programática. Es decir, hay un bot que está creando cientos de cuentas por día y tratando de hacer retweets, siguiendo a otras personas y haciendo esa práctica en forma permanente. Ese es el contexto por el cual deberíamos tener una agencia de seguridad muy desarrollada. Deberíamos tenerlo. No es un tema de cómo espiamos al chileno o a la chilena. Protejamos eso con leyes muy estrictas respecto a cómo se pueden hacer. Pero también tenemos que proteger la democracia respecto a cómo se van creando estas granjas de noticias falsas. Es súper importante eso. Yo creo que publicar el informe es clave. Yo creo que publicar el informe en el tema del informe. Pero, por ejemplo, pensando en que se viene este plebiscito el próximo mes de abril y que probablemente va a haber mucha información falsa circulando a través de redes, ¿cómo se puede proteger a las personas de poder detectar que es una información falsa o no? ¿Es imposible? Es una pelea que yo creo que muy pocos países están logrando darla. Es una pelea que involucra tanto a los medios como a los partidos políticos y los usuarios. Es decir, si yo me voy a poner en una práctica defensiva, que es que solo respondo a contenido falso que se ha creado, siempre voy a estar detrás de la ola. Y para nada haciéndole una crítica a los medios, yo creo que acá lo que es necesario es un partnership bastante profundo de curadores de contenido que sean capaces de mirar contenido, determinar si el contenido es correcto o no y seguir avanzando con las fuentes como Facebook con WhatsApp y Instagram y Twitter, en que ese tipo de contenido sea contenido restringido. Es decir, que hay un cuidado por lo que está ocurriendo en las elecciones en Chile, que sea política de Estado. Se trató de hacer en esta crisis social también a partir del chequeo de información y que lo hicieron distintos medios y que publicaron la información que era falsa como información falsa como para hacer un llamado de atención. ¿Eso es útil? Eso es útil, pero en muchos casos, cuando tengo contenido generado por los usuarios, es decir, un video que creó un usuario, también significan horas y horas y horas y horas de revisión de contenido. Por lo tanto, también hay... Lo que pasa aquí, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hay una marcha de entre 800.000 y, no sé, 1.200.000 personas, sin entrar dentro de cuál es el número, y asumamos que la mitad de ellos genera un video sobre la marcha, estamos hablando de horas y horas y horas de videos creados. Lo que uno esperaría dentro de un Estado o dentro de un conjunto de actores del Estado es que hayan procesos para identificar situaciones de interés y situaciones de no interés. Pero eso es una plataforma, eso no es un informe ni de 10, de 20 o de 50 hojas. Eso es un informe que va identificando usuarios de interés y usuarios de no interés. ¿Y el usuario cómo se puede proteger de eso? Haciendo su cuenta privada. Esa es la única forma, pero si la cuenta es pública, está abierto para revisarse desde cualquier perspectiva. Yo creo que para que nosotros avancemos en esto, se necesita absolutamente una política de Estado. O sea, al igual que las relaciones exteriores de Chile, esto es relaciones exteriores de Chile. Esto involucra a actores que están en Chile y en fuera de Chile. Antonio Díaz, director de Espacio Público y además experto en Big Data y director de Anholster. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos un poco estos términos que ahora nos empezamos a familiarizar mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.